El episodio que están por escuchar es posible gracias a la generosidad de oyentes que decidieron echarnos una mano y hacer parte de nuestra comunidad. Gracias por estar ahí. Algunos de ellos son Omar Rojas, Augusto Enero, Paulo Pérez, David Azula, Lizeth Barón, Cristina Vargas, Mónica Merchán, Paula Andrea Pérez, Juan Pablo Novoa y Luz Elena Niño. Gracias a cada uno de ustedes. Claudia Quintero conoce el país que muchos acá quizá no conocemos. Sufrí el conflicto y ahora soy una defensora de derechos humanos, pero en el medio hubo rebusque, prostitución, drogas, alcohol, noche, frío, hambre, peleas. Fue desplazada por los paramilitares del norte de Santander, sufrió un abuso y su hija también fue abusada más adelante por una pareja de Claudia. En el medio todo ese fue como el camino para poder llegar acá. Todo eso hace parte de su historia, pero nada de eso la define. Me subí de peso hasta los 150 kilos para no verme nunca más. Empecé a odiarme a mí misma, me lesioné muchas veces, tuve muchas tentativas de suicidio. Claudia entiende el concepto de víctima, pero no se victimiza. Es una líder para las personas en situación de prostitución y para las sobrevivientes de trata de personas. Imagínate cuánto cuesta, ¿no? Volver a amar, volver a confiar, confiar en el otro, confiar en ti, confiar en, ¿cierto? Que tenerle miedo a los hombres, yo no era capaz. No podía verlos sino de dos maneras. Una, para tener sexo y otra, con temor de que me fueran a violentar. Hace unos años llegó de Cúcuta a una pieza en el centro de Bogotá con su hija, y por buscar con qué mantenerla se acostó con un desconocido y conoció el mundo de la prostitución. Que un médico que atiende a una mujer prostituida que ha sido abusada no le diga, pero ¿para qué se metió en eso? Hoy lucha por abolirla y es la creadora de la Fundación Empodérame. Piensa esto, a mí me ofrecen la prostitución, pero a los hombres les ofrecen matar y robar. Porque a mí no me reclutó una banda como intentó hacer con mis hermanos. A mí nadie me dijo, venga, la enseño a ser sicaria y no puta. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Bueno, ¿quién soy yo? Soy Claudia, soy una mujer negra, cucuteña, mamá de dos personas ya adultas, abuela, y especialmente soy defensora de los derechos humanos. Me encanta lo que hago y me encanta poder trabajar en lo que amo y que me paguen también por eso, ¿no? Ujú. Bueno, entonces sí, ahora sí devolvámonos más. Cuéntame, naciste en Cúcuta, pero ¿dónde? ¿Cómo en qué contexto? ¿Cómo fueron tus papás contigo? ¿Cómo está conformada tu familia? Bueno, yo vengo pues de un lugar muy humilde, ¿no? De esos colombianos que también vinieron como de esos desplazamientos de otras guerras. Entonces tuve un abuelo que llegó al norte de Santander sin historia, sin pasado, con dos niñas, y él solo crió a dos niñas, que son mi mamá y mi tía, sin pasado, sin historia, sin fotos, sin nada. Esta mujer, poca educación, trabajando en casas de familia, conoce pues a un universitario y entonces nace esta belleza. Pero esta belleza siempre tuvo inquietud frente a ese papá, porque ese papá es blanco y yo soy negra. Entonces esa pregunta es la que siempre me ha rodeado o me rodeó siempre desde niña en mi historia. Luego mi mamá se casa con otra persona que también es mi papá, que también le digo papá, y construyen en mí una persona que le gusta el trabajo, que le gusta todo a máxima velocidad, que quiere hacer muchas cosas. Y bueno, sí, los palazos de siempre, el regaño, pero fueron muy buenos papás, son muy buenos papás todavía. Es como que soy de las que va a la casa y se les mete a la cama. Ya con 43 años yo. Ok, ¿y cómo llegaste a los derechos humanos y por qué te han interesado tanto y por qué amas tu trabajo hoy? A mí me gustó mucho lo social. Desde muchacha me gustaba como de muchacha de China, digo yo. Estaba en esos grupos de recreacionistas y me vestía de payasita y toda esa vaina. Me gustaba mucho trabajar con niños, me gustaba bailar con los niños, hacer coreografías. O sea, me ha gustado mucho el trabajo comunitario. Entonces yo hacía en Cúcuta un trabajo comunitario y pues desgraciadamente afrontamos o enfrentamos allí el tema paramilitar, o sea, estaba como en esa lucha
Paracos, contraguerrilla, entonces yo intenté proteger la niñez allí y finalmente salimos en situación de desplazamiento, pero desde ahí como que ya empecé a tener una conciencia de la comunidad tiene unos derechos, hay unos derechos sociales, hay unos derechos políticos, me ha gustado mucho la literatura, soy una persona que le gusta mucho leer, entonces creo que ahí empecé a entender un poco sobre los derechos humanos. De ese desplazamiento, ¿qué puedes contar? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué pasó? Eso es una historia de todo el país. Yo pienso que como yo he encontrado, ¿no? Un montón de gente que los paramilitares o la guerrilla se metió o lo que fuera, incluso la fuerza pública, pero es muy jodido porque hasta ahora, después de muchos años, es que uno entiende lo que es el desarraigo, ¿no? O sea, el dejar a tu mascota, por ejemplo, fue algo que yo hice duelo hace poquito. Yo no puedo volver a tener perros, o sea, yo soy mamá gatuna y doy la vida y yo digo, yo no sé cómo afrontar la pérdida de los gatos, pero haber dejado la mascota fue una de las vainas del desplazamiento más jodidas que hoy puedo, ya con cabeza más sana, ya con una madurez, con un montón de años ya después de este tema, pero pienso que el desplazamiento es eso, o sea, aparte de que te arranca lo material, lo físico, la casa donde vivías, te cambia, o sea, pasas de tierra caliente a tierra fría, pasas de un contexto diferente, más amable a un contexto rudo, pero también te ayuda a desprender y a soltar. Yo de ahí me acostumbré que yo terminaba con un novio, a los 3 días yo ya como que sentía que lo hubiera olvidado, y no es que fuera así, sino que eso sí me enseñó a ser muy desprendida, ¿sabes? Y es como que paso por la vida un poco así, y hoy lo reflexiono, pero eso me hizo la pérdida de Tony, ¿no? De mi perro, que me tocó dejarlo tirado porque pues en esa época en el bus a uno no le llevaban un perro ni nada. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 18. Bueno, entonces me gustaría saber un poquito más detalles de ahí antes, hasta los 18 años, cómo fue esa vida y cómo fue ese desplazamiento. Claro, yo estudiaba en el Colegio Gremios Unidos, me gradué de allí y luego empecé a estudiar licenciatura en educación. Me gustaba mucho el tema de trabajar con la niñez. Trabajaba educando a los niños, ya estaba como profe allá en un colegio chiquito. Yo estaba en un barrio que era saliendo de Cúcuta por la vía al puerto, que fue una zona súper complicada por el conflicto, que se llama el Trigal del Norte. De hecho, fue un barrio bastante golpeado por los paramilitares, por la cercanía entre Puerto Santander, que era donde decían que Mancuso vivía, pues, y Cúcuta, ¿no? Entonces, como que es la entrada a Cúcuta por Puerto Santander. Mi papá, el esposo de mi mamá, es sobreviviente de la masacre de La Gabarra. Como tuvimos una mala situación económica cuando yo tenía como, eso fue en el 99, la masacre de La Gabarra, él se fue a trabajar allá, pues le dijeron, no, pues váyase, raspachín, que lo están pagando bueno. Eso es como raspar la hoja y tal. Él nunca ha trabajado en eso, él es zapatero, pero se fue y más de malas que el día que él se fue, al otro día fue que hizo la incursión Mancuso, que hizo la masacre del 99 en La Gabarra. Y mi papá estaba con mi abuela, que ahorita mi abuela tiene 98 años. Entonces le tocó salir con mi abuela por todo el río Catatumbo, pasaron hasta Venezuela, la Guardia Venezolana cuando estaba Chávez los rescató ahí en el Cubo, en la frontera, con paludismo, un mes perdidos en la selva, 15 kilos menos, súper enfermos. Y pues él vio todo ese tema de la masacre. Ellos llegan, en la Guardia los traslada a Cúcuta, ellos vuelven a la casa, nosotros ya lo dábamos por muerto. Mi mamá nos dijo, su papá, como tanta gente, llegó el rumor acá que habían matado en la Gabarra, su papá está muerto. Y nosotros, pero ¿cómo así? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está el cuerpo? Y no, cuando un día toca la puerta y llega, Dios mío, y nosotros, ¡ah! Gritábamos, llorábamos, saltábamos de emoción, pero era súper flaco, marica, estaba flaco. Y nosotros, papá, ¿qué te pasó? Bueno, ya él estuvo como tranquilo, se durmió, todo eso, y por la madrugada le empezaba a gritar, a tener como esos flashbacks. Y entonces ahí fue que nos contó que no, pues que había visto cómo le quitaban la cabeza a la gente, él sobrevivió a eso, y ahí es el inicio de la incursión paramilitar que me acompañó casi la adolescencia en Cúcuta, ¿no? Ahí matan a Tirso Vélez, matan fiscales, matan defensor del pueblo, hacen los hornos crematorios, o sea, Cúcuta fue re rezado para el conflicto armado y pues eso acompañó mi adolescencia, ¿no? Pues por eso cuando yo digo a veces como que, no sé, a mí cuando me han intentado robar, yo creo que antes termino pegándole al ladrón, es porque realmente nos construimos o me construí en una sociedad muy reactiva, de hecho violenta, es así, es real.
Yo soy muy dura, yo soy muy fuerte y respondo fuerte y no me dejo ofender por eso, porque cómo nos construimos como colombianos, pues en una sociedad muy violenta. Y sí, hoy lo cuentas como con tranquilidad y todo, pero supongo que eso tiene todo un trabajo detrás. ¿Qué has hecho para superar eso, para poder hablar así del tema también? Terapia. Pues, ¿De qué tipo? la primera experiencia psicosocial fue con la unidad de víctimas. Se llamaba la estrategia de recuperación emocional y era con 9 personas más. Entonces fue como mi primera experiencia psicosocial. Ahora que hablamos de que hoy puedo hablar tranquilamente de esto, sin decirte que me considero una persona totalmente sana, no. Pero sí fue como encontrarme con otras historias. Entonces éramos 9 y algunos con las botas embarradas, campesinos, mujeres indígenas. Entonces yo verme en esas otras realidades y escuchar las otras historias fue como la primera experiencia psicosocial de no eres la única, hay un conflicto armado en Colombia. O sea, hey, bienvenida a la historia de tu vida. Porque la verdad, cuando estaba en Cúcuta no entendía muy bien qué era eso de los paracos. O sea, cuando mi papá llegó, que se metieron, que sacaron la guerrilla, que no sé qué. O sea, yo no entendía. Yo políticamente no entendía nada. Yo decía, ¿qué es esto? Y más cuando, por ejemplo, los paramilitares nos colonizaron a nosotros. O sea, literal era una colonización. Y ellos hacían partidos de fútbol, por ejemplo, en el batallón y jugaban fútbol contra el equipo del ejército y ellos eran el equipo de los paramilitares. Y eso era como normal. De hecho, yo cuando lo contaba en las declaraciones de víctimas y todo eso, todo el mundo era como, ¿qué pasa? O sea, ver esa complicidad como que tú ibas a buscar la policía, mira, es que han matado gente en el barrio, no sé qué. Y era como, no, nosotros allá no entramos. Entonces uno no entendía, yo no sabía qué estaba pasando. Yo comprendí la guerra cuando yo llegué a Bogotá, cuando empecé a ver noticias, cuando empecé a ver otras historias, cuando veía gente del Huila, gente de la costa. Eso era una cosa, nosotros nos tocaba hacer colas en Bogotá para que nos diera el mercado por allá las monjas. O sea, de verdad una crisis humanitaria en el 2004 y 2005 en Bogotá, que es como tú ver la crisis que hay ahora con las personas migrantes venezolanas. Era lo mismo, esa historia se está repitiendo. Entonces, esa adolescencia tan marcada, esas cosas, pues yo creo que es o construyen lo que yo puedo ser hoy, ¿no? Todo lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo. Sí, sígueme contando así, me interesa saber toda esa etapa, digamos, más del contexto, también que no entendías en esa época, para ti simplemente esa violencia era natural y sucedía porque así era el mundo, y después que sí entendiste como con más información, como con más contexto, y me cuentas después si quieres de la prostitución hasta donde quieras. Claro, mira, y no era que lo hubiéramos naturalizado, sino que lo sufríamos y nos tocaba sufrirlo en silencio. ¿Qué aprendí yo en mi adolescencia con el conflicto allá en Cúcuta? Que las cosas, la gente las empezó a resolver con los paracos. Tú debías en la tienda, te echaban los paracos. Tú le debías plata a fulano, te echaban los paracos. Tú tenías mozo, te echaban los paracos. O sea, yo tenía en el proyecto, el del colegio chiquito, una señora que el marido la mandó matar porque ella lo dejó por otro. ¿Me entiendes? Y cosas así, o sea, por ejemplo, gente que le contestaba mal a los paramilitares, entonces lo mataron por eso. Entonces, acostumbrarse a que ellos eran esa forma de resolver los conflictos, así fueran pequeños, también me condicionó muchísimo y me llenó de mucha desconfianza frente a la institucionalidad, ¿no? Tanto que mira que yo cuando sufrí el desplazamiento forzado e inicio el proceso de justicia y paz de la ley 985 del 2005, yo me retiro del proceso de justicia y paz por esa falta de confianza, porque, o sea, yo ir a una audiencia, había un vidrio, el tipo detrás de la audiencia tenía aire acondicionado, estaba bien vestido, yo estaba a este lado chancletuda, aguantando hambre, sudando. Entonces yo dije, esto no tiene ningún sentido, esto no es acceder a la justicia. No porque yo tuviera envidia de las condiciones en las cuales estuviera los postulados, porque yo soy totalmente antipunitivista, pero sí sentí que como víctima el proceso no estaba centrado en mí y no le interesaba yo, sino le interesaba la posición, digamos, los testimonios del criminal. Y así sigue siendo. O sea, por ejemplo, yo pienso que cuando una víctima habla es diferente que cuando hay una confesión de un criminal. Y así sucedió, ese responsable no solamente de eso, sino del desplazamiento y de la masacre de la Gabarra junto a Mancuso, que era el comandante allá, que es Jorge Iván Zapata la Verde, él me pide perdón a mí, ¿Por qué? me pide perdón por haberme hecho trizas la vida, es el término que él usa, ¿no?
por hacer trizas tu vida, yo te pido perdón. Y solo ahí mucha gente dijo, ay, pucha, la Claudia sí era víctima. ¿Por qué? Cuéntame eso un poquito más. ¿Qué pasó? ¿Por qué te pidió perdón y de qué? Yo me desplazo para Bogotá, cuento, escribo cosas en redes frente a lo que está pasando en Cúcuta. Yo identifico a mi victimario porque hay algo que pronto no quiero ahondar acá. Fue una violencia sexual que yo sufrí por parte de los paramilitares en Cúcuta y no quiero ahondar en ello, pero hago referencia a eso. Entonces, cuando yo llego a Bogotá es un resentimiento, o sea, full HD, mijito. Yo odiaba todo lo que respirara varón, ¿sí? Entonces, yo empiezo todo ese proceso, voy a la unidad de víctimas, allí es donde me hacen la atención psicosocial, en una entidad que se llamaba la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Esta entrevista va a ser mucha memoria histórica. Entonces, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación tomaba nuestros testimonios, pero digamos que no eran como vinculantes en los procesos porque yo había renunciado al proceso de justicia y paz. Y participo del proceso de daños colectivos, es decir, el daño que se le hizo a la sociedad cucuteña a partir del paramilitarismo. Como participo en esto, pues digamos que mi nombre empieza a aparecer en algunos documentos. Y después, cuando se hace el proceso de paz y todo lo demás, mi nombre y mi historia aparece nuevamente en la vida del comandante responsable de mi desplazamiento, de mi violencia sexual, de todo lo que yo viví. Y esta persona decide de forma autónoma, fuera de proceso. O sea, mucha gente cree que fue una orden judicial para que él me pidiera perdón. No. O sea, el video lo pueden encontrar en internet, está en mi Twitter. Él hace un video, él graba y él dice, hola, este video es para Claudia Quintero, yo soy Jorge Iván Verde, fui comandante, quiero pedirle perdón a Claudia por haberle hecho trizas a su vida, a su familia. Yo no tenía ni idea, me había ido a rumbear una noche cuando por la mañana tengo a estallar el celular, me estaban llamando de las entidades, que la psicóloga, que cómo me sentía yo, ¿qué pasó? Pues sí, un día al hombre le picó el rabo y me pidió perdón, yo lo perdoné, yo le respondo que lo perdono, que yo ya había hecho ese proceso, que siga haciendo la paz, que todo bien. Y ahí fue donde yo por primera vez pude pensarme como lo que yo realmente era, es decir, o sea, una víctima, porque ya lo había dicho, pero la gente siempre desconfiaba, siempre había un manto de desconfianza sobre las víctimas, ¿no? Y en ese momento ese manto se caía por una confesión pública de un victimario, sin orden, sin proceso, con nombre y apellido. Muchas víctimas de él me escribían, Claudia, yo quiero que hablar con él, ¿dónde está mi papá? Que él lo desapareció, no sé qué. Yo no tengo contacto con él. Mucha gente me escribió, ¿usted por qué lo perdonó? Usted se traicionó a sí misma, usted le contestó muy blandito, usted lo hubiera mandado a comer de aquella. Y yo dije, no, yo hice lo que me salió en ese momento en el corazón. O sea, yo hice un video en pijama, le contesté al man, vea, yo ya hice proceso, yo ya lo perdoné. Lo único que quiero es que esto no se vuelva a repetir. Y desde ahí, eso fue en el 2019, se cayeron muchas cosas en mí. O sea, yo ya, ¿cómo le puedo decir? Que ya había pasado, y suena soberbio, y quiero que me perdonen y me perdones por esto, pero es como que ya había pasado por encima del bien y el mal. Entonces, como que cuando una persona ya está tan desprendida de otras cosas y ha saldado tantas deudas, ahí yo empecé a ser la verdadera yo. Y ahí empecé a crecer en derechos humanos como persona, empecé a construir amistades muy sólidas, empecé a construir una relación de pareja sólida, recuperé, digamos, mi familia, mis hijos, mi cordura, abandoné las sustancias, empecé como mi recuperación real de lo que había vivido en el conflicto y algo que se vivió en el medio, ¿no? Entonces sufrí el conflicto y ahora soy una defensora de derechos humanos, pero en el medio hubo rebusque, prostitución, drogas, alcohol, noche, frío, hambre, peleas, odio, rabia. En el medio todo ese fue como el camino para poder llegar acá. Entremos ahí un poco. Tú has sido pues una vocera y una banderada del tema de las trabajadoras sexuales, ¿se puede decir así o cómo prefieres llamar? Yo no creo que sea trabajo, Ujú. entonces de las personas que llegan a esa situación por cualquier cosa, Ok. porque se te murió tu familia y estás decepcionado de la vida, o como yo, que está en el conflicto y tenía pues supuestamente un buen cuerpo, entonces los tipos me podían pagar por tener algo conmigo, e incluso no más por salir conmigo, o por tomarse algo conmigo, o invitarme a tomar, entonces me daban plata.
Entonces yo pienso que es una situación, ¿por qué? Porque tú puedes entrar y tienes que poder salir, que eso es lo jodido, que salir de ahí es muy duro, entonces me cambió la vida, me cambió los horarios, entonces ya no me paraba a las 7 de la mañana, sino a la 1, ya mi jornada, digamos, laboral no empezaba a las 8 de la mañana, sino a las 5 o 6 de la tarde. Si quieres, cuenta un poquito ahí dónde estabas, qué edad tenías y sí, cómo entraste y cómo Sí, estaba saliste. en Bogotá, estaba desplazada en Bogotá, estaba pues muy joven. Yo cuando me desplacé quedé en ese momento en embarazo, o sea, te pasa de todo. Entonces tuve una cesárea muy precoz, ese embarazo de 6 meses en Bogotá, que es hoy mi hijo de 18 años. Entonces, claro, quedas recién parida, sola. Mis papás también habían sufrido desplazamiento forzado por mi culpa, yo me culpaba, o sea, yo decía eso, es mi culpa, mis papás no tenían por qué sufrir por mi culpa. Entonces encontré ahí como la zona de confort momentánea para poder tener dinero, pero también hacía esfuerzos muy grandes porque tener relaciones sexuales con alguien que tú no deseas es muy harto. Realmente, por ejemplo, te buscan, los tipos que compran sexo generalmente son tipos fracasados emocionalmente. Entonces yo pensaba o pienso como en la personalidad de esas personas y era como, "Ah, dame tu dinero y ya". O sea, no me interesa nada más. Y es esa desconexión humana que me hizo disociar, o sea, para poder no tener asco, tú haces unos ejercicios mentales de disociación. No, efectivamente, era someterse, porque tenía que tener relaciones sexuales con alguien que yo no deseaba, o sea, y aparte decirle que sí me gustaba lo que estábamos haciendo cuando no pasaba ninguna emoción. Que pasé bien en algunos momentos, claro, porque podía tomar, bailar, a mí me gusta mucho bailar, de ahí quedé muy rumbera, que hasta ahora ahí medio me ando rehabilitando. Y lo hablo con otra sobreviviente de Medellín que conocí hace poco. Entonces nosotras nos ponemos a hablar, pero ya hasta nos reímos de las cosas que vivíamos y yo le decía a ella, o ella me decía, ay, Claudia, yo amaba la noche, o sea, yo veía las discotecas, quería meterme allá y tomar, y ahora no. Yo le decía, no, yo soy igual, o sea, hasta hace poco era como que una cosa, claro, porque te acostumbras a ese tipo de desnaturalización, de una normalización que yo traía, ¿no? Bueno, abandoné prácticamente a mis niños. Mi mamá me ayudó mucho con ellos. Son un par de malcriados por eso. ¿Qué edad tenían ellos en esos años? Pues ahorita mi hija tiene 21 y él tiene 18. Estamos hablando como de 9 y 6 años, ya muy chiquitos. Mi hija sufrió una violencia sexual de una pareja explotadora que yo tenía en esa época. Y eso ha sido como la cosa más destructiva que nos ha pasado como familia y a mí como, bueno, pues y a ella más, porque ella es la víctima directa, ¿no? Ella le ha costado mucho superar esa situación y incluso perdonarme. Creo que le cuesta mucho, pero la entiendo totalmente y siempre lo digo, ¿no? El perdón es una decisión y el día que ella esté lista lo hará, pero pues nos amamos mucho y estamos trabajando siempre también estos temas, porque a ella le gusta el feminismo y le gusta la joda. Gracias por hablar de esto, Claudia. Yo voy a leer un par de frases que leí en una entrevista que ya diste y me las comentas y las elaboras un poco más. Dijiste, no conozco a la primera mujer que haya salido de la prostitución sana. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo quiero, pues, esto me hace sentir muy cómoda tú para hablar, entonces como hablarlo muy fresca y coloquialmente. O sea, en la prostitución la gente sale rayada. En el webcam peor. Y lo digo con conocimiento de causa primero porque estoy por graduarme de psicología justamente por este tema. Yo empecé a estudiar psicología por esto, para poder entender primero cómo fue mi proceso. Mi proceso también fue, digamos, tuvo bastante acompañamiento psicosocial, psiquiátrico y de trabajo social, pero el trauma asociado a la prostitución es similar al de un veterano de guerra. Entonces, las mujeres que atendemos, empezando por esta mujer que está acá, tienen que hacer muchísimos esfuerzos para recuperarse porque en la prostitución, yo te contaba hace rato, hay que hacer unos ejercicios mentales para no sentir asco por un tipo que no te gusta, que tiene un olor distinto. En la sexualidad tenemos olores. Yo hoy reconozco el olor de mi esposo, de mi pareja, ¿no? Entonces, tienes que hacer esfuerzos para no sentir ese olor, para no sentir asco, para no vomitar cuando estás haciendo un sexo oral o alguna cosa de estas. Entonces esos esfuerzos se llaman disociación y generan en uno apatía, desconfianza, falta de amor y muchas cosas que luego quieres recuperar. Cuando tus hijos te reclaman amor, cuando te cuesta abrazarlos, porque me costaba abrazarlos,
me costaba mirarme al espejo, me subí de peso hasta los 150 kilos para no verme nunca más. Empecé a odiarme a mí misma, me lesioné muchas veces, tuve muchas tentativas de suicidio. Entonces, la salud mental sufre violentamente y luego recuperar eso, pues imagínate cuánto cuesta, ¿no? Volver a amar, volver a confiar, confiar en el otro, confiar en ti, confiar en, ¿cierto? Como que tenerle miedo a los hombres, yo no era capaz, no podía verlos sino de dos maneras. Una, para tener sexo y otra, con temor de que me fueran a violentar. Llegué a naturalizar violencias, o sea, si el tipo me pega es porque me quiere, o sea, realmente yo llegué a pensar de esa manera. Y en pensar en que tenía que validarme frente a los hombres era frente a lo sexual. O sea, yo ahora me veo, hablamos de esta entrevista, entonces somos pares. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? O sea, no hay, no, yo toda relación con varones la tenía que sexualizar. Y esto es una cosa también psicológica que ya está superado en mi vida, pero lo veo todos los días en las mujeres, ¿no? Y es como que no, yo ya me valido es por lo que hay en mi cerebro, por lo que puedo hablar contigo, por lo que puedo aprender contigo, puedo tener relación con hombres no sexualizadas, puedo hacer negocios con hombres y puedo también decidir estar con un solo hombre o con los que yo quiera, pero digamos que también es una decisión. Pero eso sí ha costado. Yo incluso todavía tomo medicamentos psiquiátricos, bueno, antidepresivos, tomo un antidepresivo y tengo que usar un medicamento para poder dormir porque yo sufro de pesadillas todavía, ¿no? Entonces es como que esos episodios fuertes quedan ahí andando en la amígdala como loquitos, la amígdala cerebral, entonces me sueño unas vainas raras. Tuve tratamiento por farmacodependencia también, Y te porque pregunto, uno se acostumbra al consumo diario, por decir, de alcohol o de marihuana o lo que sea, y cuando ya no lo quieres hacer más, pues te cuesta. No es porque yo esté diciendo que está mal consumir, no, creo que cada quien decide cuál es su esclavitud, ¿no? Pero sí tuve que, porque yo quiero tener una vida tranquila. Entonces hice todo ese proceso de terapia y eso acompaño a las mujeres a hacerlo también. Y creé un modelo aquí en la Fundación Empodérame que se lo enseño a estudiantes para que ellos lo apliquen con las mujeres, un acompañamiento psicosocial. ok, ahorita hablamos de esta fundación, pero sí, te lo preguntaba un poco porque pues me parece una afirmación así pues bien amplia, ¿no? Que no conozcas ni a una mujer que haya salido sana de la prostitución. ¿Es así o hay algunos casos, pues hay de distintos niveles? No, no, sanas, no. Mm, No, o sea, de verdad, créeme mm. que no te miento ni es una exageración. He abordado muchísimas mujeres en este año, en estos años de trabajo, en estos muchos años, y no me dejan mentir los informes y lo que dice la ciencia frente a eso, ¿no? Es que mira nomás esto, pon un ejemplo tú, el trauma que le causa a una mujer que en un bus le cojan el culo. A veces las personas dicen, eso no es nada. Eso no es nada. Mira que hay una periodista que estaba denunciando a otro periodista porque él la besó a la fuerza. Y la gente dice, ay, pero qué bobada, te robó un beso. Y a eso a ella le causó un trauma. Los traumas en el momento que llegan, si tú no tienes acompañamiento, es más difícil superarlo. Entonces imagínate eso todos los días. O sea, no sé qué voy a encontrar en la pieza. O sea, tú entras a la pieza y quisiera que hiciéramos el ejercicio de pensarse que es una persona en prostitución. Tú pactas sexo vaginal, porque eres una mujer, pactas sexo vaginal, pero el tipo te hace en cuatro sexo anal. Tú no puedes tener control sobre eso, es más grande que tú, tienes los dos orificios, ¿cierto? Que, ay, me equivoqué, y resulta que eso no va a causar un trauma, eso causa un trauma. Y también causa un trauma saber que te irrespetan, que te dicen groserías cuando estás ahí, cuando de pronto tú quieres ternura y no hay. Y no solamente eso, sino que la mayoría de parejas que estas mujeres consiguen y conseguimos, que yo tuve uno así, es como que le aguanto de todo porque el man me aguanta todo, o sea, lo que yo hago. Entonces el tipo dice, no es que yo le permito eso, pero sí me entienden, entonces muchas veces se sostiene a estos tipos, o sea, tuvieras la cantidad de casos donde ellas están generando ingresos para mantener un tipo que le abusa a sus hijos, que les pegan y es como que no, es que él es el único o yo soy el único que te puede amar con toda la porquería que tú eres. Y aparte vemos en medios de comunicación un debate así como feo del tema, tratando mal a las mujeres o tratándolas como la escoria, pues obviamente que eso causa mucho trauma. Entonces yo sí creo que no salen sanas porque salen con mucho dolor.
Y esa reflexión la hago es para que la sociedad colombiana pueda abrir una puerta para que podamos salir y recibir ese amor, esa escucha, ¿no? Que un médico que atiende a una mujer prostituida que ha sido abusada no le diga, ah, pero ¿para qué se metió en eso? No, sino que la pueda atender. Eso es uno de los casos que más se ven, ¿no? Esto que te contaba, ¿sí? Ujú. El abuso sexual en el marco de la prostitución, entonces te dice, ah, pero usted estaba trabajando. Entonces eso le pasa a uno muchas veces y tienes que ir al médico porque estás sangrando o algo así. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, mira la que no está sano, está enferma, tiene un problema. Entonces sí, ahí sale esa frase. Tenía otra pregunta también, como te decía, muy desde la ingenuidad y gracias por, pues, por todas estas reflexiones, porque sí, para mí y para muchos son cosas que no vemos y que muchas veces no nos tomamos el esfuerzo como de pensar. ¿Cómo es el caso de las, pues, como de las prepago o de los casos en los que no es por subsistir, sino por billete? Es que todo es por billete. Nadie va a la prostitución. Bueno, no sé si tú te viste la película de la ninfómana. De pronto esa película es muy buena porque uno puede reflexionar frente a esto y es, ella tenía un deseo exacerbado de sexo. Entonces ella dijo, uy, yo puedo putear porque esto entonces me voy a sacar rédito. Pero cuando fue a la prostitución se dio cuenta que la violentaron, ¿no? O sea, ella, el tipo la agarra y la casca y demás. Es una película vieja y es un libro. Y pasa eso. Entonces yo siempre hago esa reflexión. Claro, ella fue por deseo, pero en la prostitución se dio cuenta que no era lo mismo que cuando ella estaba con alguien y tenía sexo casual. Eran cosas muy distintas. O sea, tener sexo casual, que aparte de ser chévere, eh, pues es muy diferente a la prostitución, ¿me entiendes? Entonces, toda la prostitución es por plata. O sea, no es porque yo esté arrecha, yo porque, uy, necesito, no, todo es por dinero, porque hay algo a cambio y hay algo que tú necesitas y el otro tiene, ¿sí? Que es el dinero. ¿Por qué? Porque para nosotras acceder a dinero es difícil. Por ejemplo, cuando yo me desplacé y pasa con las comunidades venezolanas, piensa esto, a mí me ofrecen la prostitución, pero a los hombres les ofrecen matar y robar. Porque a mí no me reclutó una banda como intentó hacer con mis hermanos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué las mujeres venezolanas no están todas en el tren de agua, sino están en los puteaderos? ¿Por qué los hombres venezolanos no están todos en el puteadero, pero están en el tren de Aragua? ¿Cierto? A mí nadie me dijo, venga, la enseño a ser sicaria y no puta. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque hay unos condicionamientos frente a las mujeres. Entonces, si es por plata porque aparte como ya tienes esa hipersexualización, hay mujeres que tú les dices, te pago tanto por estar con un hombre y dicen, no, yo prefiero limpiar 3 pisos. No es porque ellas sean buenas y las otras sean malas, no, es que hay unas condiciones previas psicosociales asociadas a la hipersexualización de los cuerpos. Por eso es que la mayoría de mujeres, por ejemplo, negras son las que más caen en la prostitución, las que están más hipersexualizadas, las que la sociedad dice, ah, es que estas son bien bonitas, ¿sí? Entonces son las que satisfacer los fetiches también de los varones. Por eso es que los cuerpos feminizados también son prostituidos, o sea, las personas trans, los niños, los varones feminizados. Entonces, son cosas que tiene tú que hilar un poquito más para allá y sí es por plata, porque son sinvergüenzas también. Si a mí no me enseñaron a hacer nada y por abusarme, o sea, me abusaba mi papá, mi tío, mi abuelo, por decir lo que me cuentan las mujeres, pues si un gringo me da 100.000 pesos, pues yo prefiero irme para el gringo. Entonces son esas condiciones previas que acompañan a las mujeres, ¿no? Yo siempre sufrí mucho acoso sexual, porque siempre fui muy piernona, caderona, alta, demostraba más edad, un busto grande, soy negra, ¿sí me entiendes? Entonces yo me ponía una licra y entonces me decían cosas porque se me veía el pan, siempre me acosaban muchísimo. Entonces yo siempre sufrí, o sea, yo fui la que le tocaron el rabo en el bus, entonces yo ya traía una hipersexualización previa que facilitó mi ingreso a la explotación. Y de hecho, o sea, si yo no tuviera profesión, conciencia política, el feminismo en mi vida, pues yo creo que hasta andaría al garete por allá, explotada y muerta por ahí, que en la prostitución a los 43 también ya estás vieja, estás terrible. Wow, Claudia, gracias, gracias por tanta apertura y ser tan clara y directa. Cuéntame si quieres, para ir terminando,
¿Cómo fue tu salida de la prostitución y cómo es tu trabajo hoy en día? Como yo estuve en todo el tema de conflicto, de los procesos de paz, de la Comisión Nacional de Reconciliación, yo empiezo a meterme pues en el movimiento de derechos humanos, empiezo a conocer gente de derechos humanos y empiezo a entender pues que yo estoy sufriendo una violencia. Yo viajo a la Argentina por unas situaciones que también sufrí ahí un poco heavy y allá conozco. Argentina es un país que de verdad la gente combate la trata de personas, ¿no? Entonces era como que yo veía cosas que nunca había visto en Colombia, o sea, ni siquiera yo había escuchado que existía la trata, la explotación sexual. Yo creía, no, esto es normal, o sea, ponerlo por plata, punto. Ya yo empiezo a entender tanto que yo me presento a migración y cuando me hacen la entrevista me dicen, no, tú eres refugiada y me dieron papeles a los 3 meses, yo tengo DNI argentino todavía. Entonces cuando yo salgo así, me acuerdo que había unas peruanas allá y entonces eran mis amigas, entonces me dijeron, uy, pero te dieron rápido la documentación, esto dura la gente 2 años. Entonces ya les conté mi historia y me dijeron, ah, claro, lo que pasa es que tú eres víctima de explotación sexual. Yo les decía, no, yo no soy víctima, yo misma quería, esos señores se equivocaron allá. Bueno, para mí mejor porque me dieron papeles. Y decía, no, Claudia, es que sí eres víctima. Entonces yo no me consideraba víctima y el Estado argentino fue el que me hizo a mí reconocerme como sobreviviente de explotación sexual en ese sentido. Y ellos hacen una sustentación tan linda, yo ese documento lo perdí, de cómo cuando me dan refugio, el Estado hace como una sustentación de mi caso y yo como lloraba porque yo decía, nunca me había visto reflejada en algo así, o sea, como una mujer sale de la guerra, es explotada en una gran ciudad, ellos lo entendieron así. Tuve el estatus de refugiada en la Argentina y estuve 5 años allá. Entonces, conocí eso, conocí los derechos humanos, tuve el estatus de refugiada en Argentina, vuelvo a Colombia y ya me siento sujeta a derechos, me rodeo de mujeres feministas. Este movimiento de derechos humanos es más tirado para la izquierda, pero siento que se queda pequeño frente a lo que yo quiero. Yo quiero realmente una liberación de mi sexualidad y no me refiero a irme a acostar con cualquiera, sino que no me toque acostarme por plata. Y eso le costaba a muchas organizaciones de izquierda entenderlo, ¿sí? Yo quiero tener una libertad sexual. ¿Cuál es? Por eso, no, que no me toque acostarme por plata, que si yo te conocí a vos en un bar, uy, venga, papacito, salimos ya, y luego me le pierdo, no importa, pero esa libertad sin que, no, es que tengo que llevar 200.000 pesos para el mercado. Entonces encuentro mujeres que no tienen nada que ver ni con la política ni con nada, mujeres empresarias, una que estaba emprendiendo, otra estudiante universitaria, otra que era concejal en Bogotá, y empiezo a hacer ese tipo de amistades, a contar mi historia y ellas me empiezan a ayudar a salir. Me pagan el arriendo, cuando yo no me paraba me llamaban, me conseguían un trabajo y yo a veces no iba. Entonces me empezaron a aliviar muchas cosas, o sea, fue heavy porque yo perdía los trabajos, porque yo no llegaba a tiempo, yo me emborrachaba y al otro día no me paraba. Entonces, toda esa recuperación emocional de reaprendizaje, de que la trabajadora social me hiciera hacer, todavía lo tengo acá, pues un horario, ¿no? Yo no puedo vivir sin esto. Entonces, bueno, Claudia, tienes que parar a esta hora, tienes que hacer esto, tus hijos te necesitan, si tú asumiste una maternidad, entonces yo, ay, bueno. Y así fue que salí, estudié un pregrado en el SENA, soy tecnóloga en producción multimedia, ya me voy a graduar de psicóloga y soy muy buena en el tema digital, me encanta hacer páginas web, o sea, de eso como que empecé a vivir un tiempo, a escribir en portales, la producción multimedia la empecé fue como escribiendo y empiezo ya más fuerte, bueno, voy a construir un proceso social, una fundación, primero hice una con unas víctimas del conflicto, ahí estuve un tiempo y luego ya cuando me sentí como súper preparada, creé la Fundación Empodérame y en la Fundación Empodérame específicamente nos dedicamos a dos cosas, a la recuperación emocional de las personas que han sufrido prostitución, de las mujeres, niñas y niños que han sufrido prostitución, y hacer incidencia en que esas vidas están sufriendo, que no están porque son sinvergüenzas, que no están ahí porque les gusta, que no están ahí porque era lo que les tocaba, sino que están sufriendo y necesitamos una política pública para que si estas personas entraron ahí puedan salir. Si quieren estar ahí, allá si quieren salir. Yo no la voy a secuestrar ni nada de eso. Si usted quiere salir, allá donde salir. Porque es que en Colombia no hay donde salir. En Colombia no se puede salir de la prostitución. Entonces, esa es mi lucha. Hago incidencia para que
en un decreto que van a hacer, por ejemplo, para jóvenes en paz, metan a las jóvenes que estén en prostitución. Que vamos a dar unas ayudas para emprendedoras, metan a las mujeres en prostitución. Y friego, y friego, y friego por todo lado en eso. Genial. ¿Cómo te sientes con ese estatus de víctima? ¿Eso es algo que también es una situación de la que se sale y uno es víctima un momento y deja de serlo o no? ¿O cómo la ves? Una víctima es una persona que sufre un daño. La palabra los estados la han querido demonizar para decir como que supérate, no te victimices. No, yo sí soy de las que digo, una persona fue víctima de un atentado, de un atraco, pues tiene que procesarlo, sufrió un daño y cuando se te daña algo, pues lo tienes que reparar y ya reparado no va a funcionar igual. Entonces yo sí creo que ahora soy superviviente, obviamente, porque ya con todo ese daño sobrevivo, ¿no? Pero para mí la palabra víctima sí es muy importante y no la demonizo como muchas personas, incluso los estados quieren hacerlo para no darte ayudas. Es como que ya eres superviviente y yo no, espérate un momento, ella está sufriendo las consecuencias y los daños que causó la trata en su vida. No creas que en 5 días sea superviviente. ¿Sí? La ayuda inmediata en Colombia a una víctima de trata es de 5 días. Entonces, si tú vienes sangrando, vienes con el útero casi por fuera, en 5 días ya eres superviviente, ¿no? Entonces, esas luchas las damos para que la gente lo vea como con las gafas moradas. O sea, así como tú ahorita me dices, ay, yo no veía eso, sí, míralo de esa manera, güey. O sea, si estuviste un montón de tiempo explotada y durmiendo hasta la 1 de la tarde, no la puedes llevar a un refugio donde la vas a hacer para las 6 de la mañana a bañarse con agua fría, que no va a hacerlo, no lo va a hacer. Entonces, todo ese proceso es lo que yo quiero que el Estado colombiano haga a través de una ley o una política pública y es, mira, aquí hay un refugio donde puedes estar, donde puedes descansar, donde nadie te va a abusar, puedes trabajar. Cuando yo tuve un título en la mano, hermano, yo pasaba una hoja de vida, o sea, es que vamos a hacerle las hojas de vida y estas mujeres, ¿qué van a poner en la hoja de vida? Que se han acostado con tipos, no más. Entonces, cuando yo tuve un título en la mano, pues mi vida me cambió, ¿sí? Cuando ya me podía ganar 500.000 pesos haciendo una página web o 1 millón, yo decía, esto es bueno. No salí con la dignidad por el piso, ni abusada, ni golpeada, y estoy bien. Entonces, a eso me dedico en la fundación. Son esas dos cosas. De pronto, en el camino se puede ayudar económicamente a una mujer o algo, pero no es mi objetivo porque no lo puedo hacer. O sea, es el Estado el que tiene la obligación de darles esas cosas, los servicios de salud, todo eso, que nos toca conseguir plata para ayudar a pagar arriendos, para ayudar a las mujeres a salir. Y también me toca espantar uno que otro proxeneta. Ujú. Y una última pregunta, cuéntame de tu rol de madre y ahora de abuela. ¿Cómo te sientes como No en mamá? bobaja, Ujú. completa. Ahí entendí que uno se enamora, o sea, el amor no es solamente el amor eros por un man. Yo estoy realmente enamorada de mi nieto. O sea, enamorada es como que lo pienso, o sea, como cuando uno pensaba el novio, yo, ay, ¿qué estará haciendo mi bebé? ¿Me entiendes? Es como tragada de chino. Me dice, abue Claudia, me quiere, ¿Es el hijo de tu hija? es el hijo de mi hija, tiene 3 añitos. Y siento que ha sido, porque llegó un momento muy difícil de mi vida, como que ya salí de la explotación, ya conseguí lo que quería, ya estudié, no tengo más que me motive. O sea, de verdad, ya los pelados son adultos, como te conté, yo me acostumbré a ser muy desprendida, o sea, demasiado. Hasta ahora estoy volviendo a tener como ese apego y es con él, con el nieto. Por ejemplo, anoche mi hijo empezó a trabajar a los 18 años y ya tiene trabajo, que ahora ustedes los jóvenes, mejor dicho. Y eran las 12 y no se había reportado porque él salía del trabajo a las 12 de la noche. Entonces yo anoche sentí, mierda, estoy preocupada por mi hijo. Y era como, estoy sintiendo esas emociones que yo había dejado de sentir. O sea, a mí hay veces yo estaba brava con él y me decían las chicas que me acompañan, claro, ¿no le vas a dar regalo de Navidad? No, yo estoy brava con él. O sea, ser tan desprendida. Y eso ahora no, o sea, con el nieto y con el esposo yo soy como más, y ahora con los hijos es como que estoy más pendiente de ellos y estoy tratando de recuperar todo eso que la prostitución me robó y pienso que nunca es tarde para recuperarla. Gracias, Claudia. Bueno, ahí salió un poco mejor de lo que pensábamos. Si te gusta el topo, puedes sumarte a nuestra comunidad en patreon.com/lanoficción o puedes comprar nuestros productos en tienda.lanoficción.com. Dejamos los links en la descripción del episodio.
La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fue de Valentina Fonseca. La ilustración de la portada y el manejo de las redes sociales está a cargo de Isabela Soto Vallejo y Shaquén Moreno. Divi Guzmán y Guillermo Toro son los coordinadores financieros y estratégicos. Mi nombre es Miguel Reyes. Muchas gracias por estar acá.